Muy buenas noches a todos quienes ya comienzan a sumarse a nuestra sintonía. Y bueno, ayer lamentablemente porque hubo un problema a escala global con YouTube, que se cayó todo el sistema, no pudimos hacer este encuentro junto a mi querido amigo Claudio Acosta y por supuesto el grande de los grandes, como es Iván Donaldson. Pero hoy día, tal cual lo prometimos, vamos para pagar precisamente esa deuda que teníamos con ustedes. Hoy día con algo que nosotros habíamos hecho solo un ejercicio anterior con Claudio y que gustó muchísimo, sobre este ejercicio de parábolas llevados a cuentos ancestrales o modernos que pueden generar algún tipo de claridad respecto al fenómeno de la existencia. Por eso hemos hecho este juego, esta vez, que son cuentos que nos sanan, que son parte también fundamental, parte de los ingredientes del sazón, por así decirlo, del taller que nosotros ya hicimos, que era el juego de la conciencia, y que ahora estamos con el juego de la conciencia 2.0. Muy buenas noches, queridos, ¿cómo están? Iván, Claudio. Buenas noches, buenas Buenas noches. noches. Obviamente muy contentos, espero. Sí. Muy contentos. Sí. Y dándole también las gracias a todos y todas los que nos están escuchando. Y pues siempre muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, para mí también es un agrado estar nuevamente ya en una segunda entrevista o estando los tres juntos compartiendo algo, y los cuentos es algo que a mí me apasiona muchísimo, porque en el fondo los cuentos es algo que nos pertenece a todos, ¿no? Es como, de alguna forma, algo te toca, y eso es común a todos. Absolutamente. ¿Cómo con un texto tan breve puede contener prácticamente como un gran trozo del secreto de la vida, de los secretos más insondables que nos proporciona este fenómeno que es estar vivo y poder gozarlo y disfrutarlo en su máximo nivel? Vamos a comenzar entonces, vamos a hacer rondas donde cada uno ha preparado cuentos personales que le han llegado calado profundo en el corazón, para conversarlos después y sacar ideas, reflexiones y por supuesto emotividades que surjan de ahí. Obviamente, la estrella principal, Iván, por favor, ten el gusto de partir con todos nosotros, querido amigo. Bueno, pues más que un cuento, podría llamarse una anécdota, y es de un personaje que me imagino que ya muchos de los que nos están escuchando conocen, que es el mulá o Mullah Nasruddin, ¿no? Es una especie como de clásico, digamos, de la cultura o de la filosofía sufí, ¿no? De los derviches del Medio Oriente. Y para aquellos que lo escuchan por primera vez, pues siempre que se cuentan estas anécdotas del mulá, tienen mucho conocimiento disfrazado de historias graciosas o a veces muy tontas, ¿no? Entonces, en esta ocasión se cuenta, ¿no? Cuenta la historia, cuenta la leyenda, que el mulá estaba, por azares del destino, se convierte en un gurú, sin querer, en un maestro, lo ven como un maestro, el mulá, pero en realidad fue por una cuestión accidental, ¿no? Y él realmente pues no era ningún maestro ni nada de nada, y realmente pues él sabía que pues no podía ni compartir muchas cosas porque pues no, ¿no? Entonces no sabía nada en sí mismo, y entonces, o no era consciente de eso, y entonces le organizan una conferencia gigantesca, ¿no? Así enorme, con miles de personas, que ya era muy famoso, porque se dio a conocer así que era súper famosísimo y que era un gran sabio. Entonces, por X o Z no se puede zafar, ¿no? De esta circunstancia, y entonces pues ya se tiene que presentar, ¿no? Y entonces el mula dice, híjole, pues ¿cómo le voy a hacer para poderme zafar de esto, ¿no? No hay de otra más que subirme al escenario, ¿no? Okay. Entonces se queda pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y entonces, bueno, ya se sube al escenario, la gente empieza a gritar como loca, todos fascinados para escuchar la gran sabiduría, ¿no? De Nasruddin. Y en ese momento, ya que va a empezar a hablar, el mula dice, bueno, he venido aquí para decirles algo, ¿no? ¿Saben ustedes para qué vine o qué les voy a decir, no? Y entonces nadie alza la mano, ¿no? Dice, que alce la mano quien sabe a qué vine, ¿no? ¿Y qué voy a decir, no? Entonces nadie alza la mano. Y el mula dice, bueno, si nadie sabe a qué vine ni lo que voy a decir, ¿para qué hablo? Y se va, ¿no? Y entonces, en ese momento, la gente dice, wow, ¿no? Cuánta sabiduría, ¿no? Increíble lo que dijo el mula, ¿no? Y entonces él se queda así de, no puede ser, ¿no? No puede ser. Entonces, pues ni modo. Pasa una semana y le vuelven a armar a una más grande ahora, porque pues es más famoso todavía, ¿no? Entonces ya se queda así de, ok, bueno, a ver qué me voy a inventar ahora, ¿no?
Y entre más les decía, es que en serio no soy un sabio, yo no sé nada de esto, pues más le decían, qué humilde maestro, ¿no? Qué humildad nace de tu ser, así, ¿no? Entonces, ya cuando viene esta segunda, ya, igual se preparan, entonces el mula dice, pues voy a aplicar la misma, ¿no? Entonces ya dice, bueno, vine aquí con todos ustedes a hablar, y yo me pregunto si algunos de ustedes saben, o si ustedes saben de qué voy a hablar, ¿no? A ver, que alce la mano, ¿no? Entonces algunos alzan la mano y otros pues no alzan la mano. Y él dice, muy bien, los que saben de lo que voy a hablar, díganles a los que no saben, ¿no? Y se va, ¿no? Otra vez. Y otra vez, ¿no? Un éxito así ya rotundo, ya terrible, ¿no? Entonces, para terminar el cuento, ¿no? Ya se hace una tercera, y en esta tercera, pues ya, Nasrudin dice, ya, voy a decir la verdad, porque ya no puedo, ¿no? Ya esto es insostenible, ya no lo soporto. Entonces ya se hace esta tercera, llega todavía más gente, ya con toda la gente pues, gritando su nombre, mujeres llorando, hombres así felices, de tanta sabiduría. Y entonces ya cuando llega esta tercera, igual ya agarra el micrófono y ya dice, bueno, algunos de ustedes saben de lo que, y lo mismo, hace la misma pregunta, ¿no? Y ahora igual unos alzan la mano, otros no. Y entonces ya el mula dice, bueno, ¿saben qué? La verdad es que pues no voy a decirles nada porque pues no sé nada y no tengo idea de qué decirles, ¿no? Y al final pasó otra vez lo mismo, se vuelven a decir que qué humildad, que cuánta sabiduría y que al fin lo entienden, ¿no? Entonces, que pienso, ahorita a ver qué le vamos sacando de jugo a esta historia, pero es una historia, un cuento o un chiste, una anécdota que considero muy importante, muy bella, porque entre otras cosas nos muestra cómo a veces las personas y uno mismo, ¿no? Se puede etiquetar en un personaje, ¿no? En una manera de ser, en una forma, y hagas lo que hagas, ¿no? Digas lo que digas, las personas o inclusive tú mismo, te cuesta mucho trabajo poder salir, ¿no? De esa identificación precisamente contigo mismo, entre otras cosas. A ver qué opinan aquí mis compañeros. Claudio. Sí, bueno, efectivamente, uno puede caer en la trampa, ¿no? O todos en realidad, y desde distintos roles, ¿no? Puede caer en la trampa de lo que el resto espera de nosotros. Y cuando uno entra en el juego de, está bien, tengo que cumplir con esas expectativas, en realidad ahí es cuando más nos alejamos de uno mismo, ¿no? Porque en este caso, en esta historia, por comillas, por suerte para él, todos coincidían en la opinión. Imaginemos que haya caído en la trampa de cumplir las expectativas. Al menos tiene que cumplir un rol. Pero imaginémonos que la audiencia hubiese sido, no, abajo, otro sí, arriba. Entonces, yo hubiese caído en la trampa de, sí, tengo que cumplir las expectativas de todo. ¿Cómo lo hace? Ahí sí que se pierde, ¿no? Por eso hay que tener muchísimo ojo en cómo uno se va construyendo, porque en el fondo, a nivel familiar o a nivel de amistades o a nivel de trabajo, nos vamos armando en base a qué es lo que los demás esperan de nosotros. Y sobre todo si es muy valorado para el resto, nos quedamos como seguros, pero en realidad no es nada, no hay nada ahí, es solo una falsedad de quién es realmente uno. Totalmente de acuerdo. Y aquí nada más así entre paréntesis, Alfa, antes de esto, también creo que es como ambas partes, ¿no? Porque esta parte que comentas y también la otra es como esta necesidad de las personas, ¿no? De muchas personas de querer encontrar como un maestro, ¿no? De querer encontrar como un gurú, sin darse cuenta que es algo que está dentro, ¿no? De cada uno de nosotros. Ajá. Y cómo tendemos precisamente a endiosar, ¿no? O a ver como algo que no fuera un ser humano, como algo extraordinario, así increíble. Y por más que veamos señales y por más que la vida nos muestre que por ahí no es, nuestra fantasía sigue imperando, ¿no? Absolutamente. Estoy de acuerdo con todas las lecturas que han hecho. Me gustaría agregar a la suya un par más. Mientras te escuchaba, me resonaba mucho la historia que contaste, Iván, respecto a aquí encuentro que se dan dos fenómenos que son clásicos en lo que tiene que ver en las materias y en los círculos de búsqueda o de conocimiento espiritual. Siempre se ha dicho, y ya es bien sabido a esta altura, cualquiera que haya hecho una práctica seria, que la mayoría de las prácticas espirituales que buscan un estado de disolución o humildad con respecto a la persona es que de todos los egos que uno puede generar, el menos flexible, el más rígido, el más nocivo y por contradictorio que parezca,
es el ego del buscador espiritual. ¿Por qué? Porque es alguien que cae en la peor de las trampas. Es alguien que, a sabiendas que tiene que hacer una cosa mucho más dócil con su forma de ser, elige el camino espiritual y termina hinchándose en esas prácticas y termina sintiéndose un grado de superioridad que es finalmente la peor de todas las trampas que hay en la idea de eliminar algo y finalmente hacerlo aún mucho más gigante y es, ahora yo entiendo, ahora yo estoy separado de los demás, ya no tengo nada que hacer acá, y la verdad. Y por otra parte, que lo que tú decías, Iván, me parece maravilloso porque la realidad tal cual es el mejor maestro, que hay una puerta disponible a todos para finalmente ingresar a ese sentido absoluto de cómo es todo. Entonces la mejor respuesta siempre va a ser el silencio. Y la persona con un ejercicio ya sea de creencia del tarado que estaba arriba del escenario, igual ante la ausencia de reflexiones o palabras, terminaban encontrando precisamente en ninguna de las ideas, porque no expresaba nada, la respuesta finalmente que resonaba de una forma u otra dentro de cada uno. Entonces, esas dos lecturas sobre los que escuchan y el que está arriba, me parece que son esas dos trampas, pero que se solucionan también a sí mismas. Me parece maravilloso, muy completa la historia. Gracias. Oh, Totalmente de acuerdo, sí, sí. oye, con esta historia me acordé de otra, no es A una ver. que haya tenido preparada ni nada, pero es la historia de un explorador, Ajá. ¿no? Y este explorador tenía muchas inquietudes de conocer más, de descubrir, y fue una tierra muy lejana, donde había selvas, había desiertos, y él se enfrasca en este viaje, tiene que atravesar barcos, lagos, etcétera, y después de varios meses regresa. Obviamente, como era el explorador, toda la gente lo estaba esperando, y se reunieron para poder decir, bueno, cuéntanos cómo te fue. Entonces, este grupo selecto que se reunió y que lo estaba esperando, estaban todos así como los niñitos cuando esperan así como que el papá les cuente la historia. Y el explorador dice, miren, ¿saben qué? Esto fue maravilloso, la experiencia que viví fue increíble, pero se encontró con un problema. Y era que las personas le decían, por favor, exprésanos cómo es el lugar que fuiste. Y él, no sé si alguna le ha tocado ir de vacaciones a algún lugar o ha tenido una experiencia personal, pero en el fondo es como, ¿cómo le digo a estas personas lo que viví? ¿No? Es como, ¿cómo puedo traducir en palabras el estar recostado en una canoa mientras el agua me llevaba y yo miraba esta infinidad de estrellas y el cielo profundo? ¿Cómo se lo pongo en palabras? ¿Cómo yo les transmito, por ejemplo, el miedo que sentí cuando iba atravesando por un lado y de pronto aparecieron animales feroces que me querían atacar? ¿Cómo yo les transmito esa sensación? ¿O cómo yo les transmito la sensación de la incertidumbre cuando estuve perdido o estuve atrapado en arenas movedizas? Entonces estaba en mucha inquietud y trató de expresarlo en palabras. Y los oyentes le dijeron, pues bien, entonces haznos un mapa de cómo es este lugar. Y él les dijo, bueno, es buena idea porque en el fondo si les hago un mapa, ustedes van a poder vivir la experiencia de ir y van a entender lo que yo siento. Ajá. Hizo el mapa con mucho detalle. Hizo el río, hizo los lugares, puso donde había aparecido la criatura feroz, trató de dibujar el cielo y él quedó contento y tranquilo, ¿no? Esperando que los demás con ese mapa pudiesen ir a este lugar y poder conocerlo por sí mismo. Pero lo que pasó con el tiempo es que nadie salió. Todas las barcazas quedaron quietas, ninguna mochila se preparó para el viaje y de pronto se fue dando cuenta que todos se habían sacado copia del mapa y todos se habían hecho expertos en el mapa. Entonces, habían ido de viaje a la aldea más cercana y de pronto los veía como oradores hablando de este maravilloso lugar, expresando este río en el lugar de acá están las cascadas, pero ojo que aquí aparece el animal feroz, pero en la noche las estrellas son maravillosas, pero en el fondo nunca lo habían vivido. Y ahí el explorador se dio cuenta y dijo, cuán equivocado estuve de haberles entregado un mapa, porque se hicieron expertos de algo que no conocen. Maravilloso. Wow, wow. Excelente.
Y eso a mí me toca mucho, porque en el fondo a uno le toca, en estas inquietudes de querer aprender, de poder crecer, toca obviamente juntarse con las personas que más saben, o leer mucho, o saber de las experiencias de los demás, pero en el fondo son las experiencias de los demás, no es la de uno. Y uno no se debe conformar con lo que el otro te pasa. Es como que yo te pasase una fruta y tú me dijese, ¿cómo es la fruta? Bueno, te la mastico yo. Es como, súbete al árbol, cómetela, mastícala tú y ve tú si te gusta o no. Entonces, cuán importante es embarcarse en una aventura sabiendo los riesgos, ¿por qué no? Pero en el fondo va a ser tu experiencia. Claro. Y ahí uno va creciendo, no de mapas falsos, y por lo general uno cae en cuenta y se puede ver atrapado en siendo un experto en mapas falsos, que no son de uno. Wow. Wow, es totalmente y Buenísimo. absolutamente de acuerdo. Me parece también una gran historia que, por cierto, ya también voy a contar. Está muy buena. Y pues sí, principalmente es algo también de lo que, como ustedes saben, hablo mucho yo, y es esto que del agua estancado espera veneno, ¿no? Entonces, es este gran problema de precisamente que también pasa con los buscadores en este tipo de cosas, o en este tipo de temáticas, donde pues leemos y leemos y la gente lee y lee y lee y se aprende, ¿no? Montones de libros y montones de teorías y te platica, ¿no? De plano astral y te platica de la meditación más poderosa del camino hindú, de Brahma, no sé cuál, y te va a contar de los cristales, y te puede, son una biblioteca, ¿no? Que está muy bonito, está muy padre, ¿no? Es muy divertido, muy entretenido, pero en cuanto a la sustancia, en cuanto a la esencia, pues no hay nada, está nula. Y eso es algo que también, pues, también muchas veces lo he compartido, ¿no? Y lo vuelvo a hacer. Es algo que también a mí me pasó, ¿no? Llegó un punto en donde yo ya sabía tantas cosas, pero mi vida pues era un caos espantoso porque no me aplicaba nada de lo que sabía, ¿no? Entonces, hasta que la vida no me empujó y no me hizo que realmente tuviera que ponerlo en práctica, fue cuando todo comenzó a transformarse, ¿no? Y comenzó a cambiar, ¿no? Y gracias a eso, pues aquí estamos platicando, ¿no? Pero tuve que pasar precisamente por darme cuenta de eso, ¿no? Intelectualmente era, wow, sí era un erudito, ¿no? Pero a nivel de experiencia no había llevado nunca nada a la práctica. Entonces, pues hablaba muy bonito, pero en cuanto a mi realidad, pues no la veía yo reflejada, ¿no? Absolutamente. Esto es lo más parecido, así, lo más tangible que he escuchado a lo que hoy por hoy muchos dicen como salir de la Matrix, salir del mapa para ir a explorar finalmente el territorio. La vida se puede entender, pero todos los conocimientos tienen un límite, porque puedo acuñarme en 1 metro cuadrado en mi pieza, y hoy día con internet puedo hacerme un sabiondo y un erudito, un montón de cosas, pero a nivel de vida, lo que yo he vivido y que por eso estoy acá, la compilación de experiencia va a ser nula. Es como coleccionar una serie de fotografías asociadas a anécdotas de otros, pero que nada de eso es mío, porque no ha pasado precisamente por mi experiencia o vivencia, y por lo tanto simplemente estoy traspasando, estoy contando y repitiendo como loro los sentimientos de otros que no han cruzado mi corazón y que por lo tanto me estoy convirtiendo sin darme cuenta en un ladrón de experiencias, sin yo quedándome, por más que robo, con menos me quedo, porque menos me he dedicado yo a hacer lo mío y finalmente a poder ir creciendo, como son las cosas, de adentro hacia afuera. Maravilloso, tremendo, me encantó. Y igual hay un paréntesis también rapidísimo, un anexo ahí. Me recuerdan ahorita un fragmento del libro de Jacobo Greenberg, Silverbaum, la construcción de la realidad, donde precisamente en ese fragmento que habla sobre el miedo o los miedos, explica que en realidad el miedo o la mayoría de los miedos que tenemos vienen precisamente de esto, que es darle más validez a lo que nos dicen, a lo que escuchamos, a lo que leemos, que a nuestra propia experiencia, ¿no? Entonces nos invalidamos a nosotros mismos por validar lo que viene de fuera y no tomar en cuenta nuestra propia experiencia, ¿no? Entonces también queda ahí perfecta embonada ahí, Salva. Absolutamente. Hoy en día tenemos que hablar de Jacobo Greenberg y su Sí, sí, claro. Con la latice, así que sí, claro. Muy bien. Bueno, yo voy a hacer una pasada más sencilla.
Hoy día Ajá. decidí disfrutarlo a ustedes dos, así que voy a hacer mi aporte, que esto nace de una experiencia cinematográfica, que no está colocado como cuento en ninguna parte, pero sin embargo me parece que es maravilloso y que llega de parte del actor que ganó el Oscar por esta película, que se llama Ujú. City Slickers, así o como Vaqueros de Ciudad creo que le pusieron, y que es el actor Jack Palance, conocido digamos por las series de misterios que él hacía también. Se los cuento así, esto lo voy A a ver. leer. En 1991 se proyectó en los cines de todo el mundo una película que era una comedia llamada City Slickers, casi como decir ratas de ciudad, gente citadina que no conoce nada de la vida como lo que estábamos hablando. Cuatro de estos amigos, oficinistas a rabiar, deciden vivir por un tour que les ofrecen, vivir la aventura del oeste y contratan un hombre, ese era el pack que les vendían turístico, que es un vaquero auténtico y que los dirige entre las montañas arriando ganado, para vivir la experiencia de ser un hombre de campo con animales, con las intemperancias del clima, tratar de llevar toda una cantidad enorme de vacas a través de ríos y laderas y llevarlas a salvo a su casa. En algún momento, uno de los protagonistas de estas películas le pregunta a este vaquero, que lo nota que es bastante sabio, y le dice, dime, yo que te veo tan pleno, tan completo y con una vida tan sencilla, ¿cuál es el secreto de la felicidad? Que es lo que estos oficinistas estaban buscando, porque estaban atrapados en su trabajo rutinario y todo lo demás. Bueno, él lo queda mirando y le hace así. Esto es el homenaje a una historia que hay de un maestro zen, que cuando le hacían la pregunta ¿cuál es la verdad? Hacía así. Bueno, en esta película, él le hace así y le dice esto. Y le agrega una cosa. Solo una cosa en la vida es importante para lograr la felicidad. Ya, y el otro le dice, ya, ok, ¿y cuál es esa cosa? Dice, eso lo tienes que averiguar tú. Bueno, avanza la película, uno como que se olvida de esa parte porque es una comedia, siguen pasando cosas, son gente bastante torpe en la vida del campo, y en algún momento este hombre que no sabe ordeñar una vaca claramente, le cuesta ponerse las botas de vaquero, va cruzando el río con todas las vacas y un ternero lo arrastra a la corriente y comienza a ahogarse y él no sabe nadar tampoco. Y está en la desesperación y ve cómo la mamá vaca está mugiendo porque ve cómo su bebé ternero se lo está llevando la corriente y se lanza al agua, lo pesca y como entre manotando y todo así, manotazos digo, lo arrastra a la orilla y lo salva. Y se da cuenta que entiende a lo que se refería el vaquero. Lo que importa en la vida es solo una cosa. ¿Qué cosa? Una sola cosa a la vez. Cualquiera sea ella. Lo más Mm. importante en aquella ocasión era salvar a un ternero. Ahora, entregar todo mi corazón y mi máxima dicha que estoy conversando con ustedes. Quien esté haciéndose un pan con mermelada, eso será. Quien esté trabajando en la oficina, eso será. Para ser feliz, solo falta una cosa, que es lo que estás haciendo una a la vez bien hecha. Mm. Eso. Muy bonito, ¿sabes qué? Me Sí. recordé, hace 2 días atendí a una madre con su hija, ¿no? Una hija muy pequeña de 3 años. Y el problema de la madre con la hija es que ellas dos no conectaban, ¿ya? Y resulta que estaba la mamá y la hija estaba ahí al lado, en la consulta, y yo las escuchaba, entonces la mamá decía, mira, sabes que el principal problema es que nosotros no conectábamos, no sé por qué, no enganchábamos, no sé qué, ya, pero silencio, le estoy hablando a Claudio. Es como, y era tan evidente ver la escena de que lo que reclamaba no lo estaba haciendo en el momento presente. Hicimos un ejercicio que consistía en salir al jardín, que tú lo conoces, Alfa, y algún día, Iván, lo vas a conocer. Salieron al jardín a solo compartir por 3 minutos, nada más que compartir sin hablar. Y en un momento simplemente se miraron. Y en ese mirarse, la mamá le empezó a hacer cariño. Y la hija se Wow. acostó en su regazo, se acurrucó, acá se dice acurrucar, que es cuando se pone así, y la mamá solo le hizo cariño. Y lo que fueron 3 minutos
fueron 25 minutos de ellas dos solas, ¿no? Entonces, Wow. solo bastaba un espacio de poder conectar las dos. Lo demás sobra. Es como, si vas a hacer una cosa, y me hace mucho sentido lo que tú dices, una a la vez, y ahí está la respuesta. Si vas a estar con tu hija, está con tu hija, y no estés preocupada del celular, de los problemas que vienen, hay que resolver, de lo que ocurrió en el pasado. Es como, si está con tu hija, mírala a los ojos. Si vas a comer, come, y no estés pendiente de otra cosa. No sé, me hace mucho sentido. Totalmente de acuerdo. Además, esto que estás comentando, que aparte fue hermoso, eso, Claudio, esta historia que nos compartes, Alfa, también, pues obviamente es inevitable acordarnos del budismo zen, ¿no? Entonces, y cómo nos enseña esto, también esta clásica de cuál es el secreto, ¿no? De la iluminación, ¿no? Y es, pues cuando comes, come, ¿no? Y cuando te bañes, báñate, ¿no? Y cuando camines, camina, ¿no? Entonces, Tal cual. La mente, ¿no? Que siempre está buscando cosas complejas y que se vean muy elaboradas y complicadas, todo esto, le cuesta mucho trabajo entender el poder que tiene la atención en el presente, ¿no? Simplemente estar en el presente, ¿no? Entonces, si estoy bañándome, pues poner atención al agua cuando está cayendo, ¿no? Cuando me estoy enjabonando. Si estoy comiendo, pues realmente comer y disfrutar de ese alimento, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas hacemos de manera automática? Y precisamente al final nos damos cuenta que ni siquiera hemos vivido, ¿no? Y dices, ay, caray, ya he comido tantas veces ese platillo y pues la verdad es que nunca lo he disfrutado tan bien, ¿no? Y bueno, igual nada más como rápido, igual una anécdota, en uno de estos retiros que hago, junto con mi dualidad, con Yanina, estábamos en este retiro y uno de los chicos íbamos hacia un lugar, que es un lugar muy bonito, en el estado de Morelos, en Tepoztlán, aquí en México. Entonces, al final, este muchacho compartió que él se dio cuenta, ¿no? Que estaba desesperado por querer llegar a donde teníamos que llegar, ¿no? Y después estaba desesperado por regresar de donde habíamos ido, ¿no? Y se dio cuenta cómo, pues realmente no estaba disfrutando el momento y ni siquiera había disfrutado al 100% el lugar, ni la naturaleza, ni nada que los demás compartieron, ¿no? Entonces nos recuerda lo mismo, una cosa a la vez, muy, muy cierto. Claro, estaba siempre más adelante, estaba traspapelado. Sí. Es cierto, es cierto. Iván, otro cuento, por favor. Hijo, es que nos podemos seguir aquí toda la noche. Sí, yo sé. Bueno, hay muchos, pero uno que me encanta siempre platicarlo, compartirlo, porque me parece extraordinario. Es una anécdota del Tíbet, o se cree que viene del Tíbet, y es de un maestro que se llamaba Milarepa, ¿no? Milarepa es como el gran maestro del Tíbet, que pues tiene una larga historia que algún día igual y compartimos, porque es bastante larga, pero dentro de esa historia se cuenta que cuando él estaba, después de algunas cosas que había hecho y arrepentido, ¿no? Comienza a aprender y demás con su lama, con su maestro. Él era como que uno de o el mejor alumno, ¿no? Como del momento, ¿no? De estos que estaban ahí con ese maestro. Y entonces los demás le tenían mucha envidia a Milarepa, ¿no? Porque ponía mucha atención y porque contestaba siempre bien y porque todo lo hacía bien. Pero llegó un punto en donde ya sentían tanta envidia que decidieron pues ya quererle hacer daño a Milarepa, ¿no? Y comprobar que era un tonto. Entonces se cuenta que estaban caminando y entonces en las montañas, allá en el Tíbet, ¿no? En estas montañas de allá del Himalaya, y de repente, pues bueno, ven un abismo, ¿no? Entonces se acercan y le dicen, oye, Milarepa, ¿cómo ves si te avientas al abismo y pues tú crees tanto en el maestro y le tienes tanta fe que el gurú, el maestro te va a salvar, ¿no? Si te avientas. Y Milarepa se queda pensando y dice, pues tienes razón, y se avienta al abismo, ¿no? Oye. Se avienta y al final pues no le pasa nada, ¿no? Y el día siguiente pues llegó como si nada y regresó tranquilo, ¿no? Los compañeros pues así como sorprendidos de, oye, Milarepa, pues ¿qué pasó, no? ¿Cómo fue, no? Y dijeron, pues como ustedes dijeron, le tengo tanta fe al gurú, a mi maestro, a nuestro maestro, que con su poder, él me salvó, ¿no? Y ellos así de, órale. Entonces ya como que les da más envidia, más coraje, ¿no? Y entonces de repente estaban pasando por un pueblo y se estaba incendiando una casa. Entonces está incendiando la casa, todo el pueblo estaba incendiado, y en eso le dicen, oye, Milarepa, ¿no? Igual escondidas del maestro, para que el maestro no escuchara nunca, ¿no? Oye, Milarepa, si tú crees en el maestro y sabes que él te protege,
¿por qué no te metes a esa casa incendiada y sacas a la gente que está ahí, la salvas, ¿no? Y Milarepa se queda pensando y dice, pues sí, claro, ¿no? Entonces ahí va y se mete a la casa, saca, ¿no? A un bebé, saca a una mamá, ¿no? Saca a una abuelita y ya regresa con unas quemaduras mínimas, ¿no? En el cuerpo, ¿no? Y pues estos ya todavía más enfurecidos, ya no entendían qué es lo que estaba pasando, no lo podían creer. Pasaron los días hasta que se encuentran en una balsa, ¿no? En el mar se dice, bueno, pero bueno, la historia así dice que fue, ¿no? Entonces, estar en el mar en una balsa, y entonces, están en esta balsa y le dicen, oye, Milarepa, lo mismo, ¿no? Había tiburones en ese momento, había unos animales ahí muy agresivos, y le dicen lo mismo, oye, Milarepa, pues si tú crees en el maestro, igual así escondidas para que no hiera el maestro, ¿no? Si tú crees en el maestro, pues aviéntate, y pues no te van a hacer nada los tiburones. Es más, yo creo que puedes caminar en el agua, ¿no? Entonces en eso Milarepa se baja de la balsa y comienza a caminar en el agua, ¿no? Entonces en ese momento todos se quedan sorprendidos y el maestro también voltea y se queda sorprendido, ¿no? Y le dice el maestro, oye, Milarepa, ¿cómo es posible que puedas caminar en el agua, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu secreto, no? Y Milarepa le dice, maestro, yo sé, confío tanto en usted y le tengo a usted tanta fe y sé que usted es un hombre muy poderoso, que sé que con su poder usted hace que yo camine en el agua, ¿no? Entonces el maestro se queda pensando y dice, si este idiota puede caminar en el agua, pues yo qué voy a poder hacer, por supuesto, ¿no? Entonces se avienta y él obviamente se dice que inclusive casi se ahoga, ¿no? Cuando se avienta en el agua. Ok. Entonces al final siento que esta historia nos enseña pues el poder que tiene la fe, ¿no? Y al igual que la primera, nos vuelve a enseñar esto de cómo tenemos esta idea o le otorgamos este poder muchas veces, ya sea al terapeuta, ya sea al maestro de turno o al gurú de la moda del momento, ¿no? Y le otorgamos estos poderes a estas fuerzas y nos olvidamos del poder que tiene nuestro ser, ¿no? Nuestro propio ser, nuestro propio corazón, nuestra propia conciencia, ¿no? Y es curioso porque también en esta misma anécdota, en esta historia, el verdadero poder no venía de la mente, ¿no? De Milarepa, ni de sus prácticas, sino de un corazón puro. Entonces siento que es una increíble historia en ese sentido y nos muestra el poder que tiene un corazón puro, ¿no? Y cuando la verdad del corazón, pues, aflora, ¿no? Entre otras cosas. Absolutamente. Absolutamente. Bueno, la gente si es que no lo ubica hay que entender que Milarepa es un personaje histórico, real, que él llevó una vida como bandido, era ladrón, era bien violento, hasta que conoce el budismo y se hace un monje y termina convirtiéndose en uno de los máximos referentes al cual la historia, como algunos muy pocos budistas, monjes, así como referenciales, se le confirman y adjudican una serie de proezas, prodigios paranormales de categoría inmensas como esta. Y lo que dice Iván tiene toda la razón, es porque yo puedo creer en algo que quizás no pueda lograr lo mismo que yo, y la lección que te devuelve ahí es que nadie te va a salvar, nunca, solo tú. O sea, por ahí una vez leí que si quieres conocer a la persona que te va a sacar del problema, mira, esta es la fórmula secreta. Anda al baño, prende la luz y mira al espejo. Ese. Nadie más, solo uno lo puede hacer, con ayuda, escuchando, aprendiendo, que sea, pero es uno, nadie más lo puede hacer por ti. Es maravilloso la anécdota, tal cual. ¿Sabes qué? Que con eso, nuevamente me voy a saltar algo que tenía preparado, pero me acordé de un chiste. A ¿Ya? ver. Para aportarle yo. Aclaro que no soy un contador de chistes, entonces lo voy a contar como una historia. Okay. Ya, perfecto. Bueno, había una inundación en un lugar. Entonces la gente le recomendaron que empezaran a irse hacia los cerros, ¿no? Y a los lugares más altos. Y había un hombre que era un poco más tosudo, entonces dijo, no, sabes que yo tengo tanta fe que Dios me va a salvar, ¿no? Yo tengo mucha fe y todo va a estar bien. Bueno, la cosa es que empezó a crecer el agua, pasó un tipo en una lancha, ¿no? Y le dijo, ¿sabes qué? Mira, viene más agua, o sea, ven, súbete, porque vámonos a un lugar más alto. Y el tipo dijo, no, yo tengo tanta fe que mi Dios me va a salvar, ¿no? Así que tranquilo, y seguía orando.
y el agua seguía creciendo y seguía lloviendo. Bueno, la cosa es que el agua empezó a subir y él tuvo que subirse al techo, ¿no? Y de pronto, ya cuando se veía acá súper acogotado con el agua, pasa un helicóptero y el del helicóptero le gritaba, ¡Ey, te vamos a tirar una cuerda, agárrala para poder sacarte de ahí! Y él decía, no, no, tranquilo, yo tengo tanta fe y mi Dios me va a salvar, así que vayan nomás. Bueno, y el del helicóptero es como, ok, bueno, vámonos de acá. Bueno, la cosa es que murió, ahogado. Y él, cuando llega al otro lado, al cielo, está indignadísimo y se encuentra con Dios. Y le dice, ¿sabes qué? Yo he creído en ti toda la vida, he ido a misa, he orado por ti, y tú vas y me dejas morir. Y Dios así como, ¿no? Le dice, mira, ¿sabes qué? Te envío una lancha, te envío un helicóptero, y si yo no lo quisiste tomar, es responsabilidad tuya. Como... Excelente. Entonces, ¿a qué va? Es como la fe o el creer en algo está perfecto, está muy bien. Siento que todos necesitamos conectar con una parte mucho más espiritual o trascendental, pero la vida está llena de oportunidades. Y esa es realmente la oportunidad de crecer o de sabiduría. Y tenemos que tomarla. Sí. Y ahí está el aprendizaje. No esperar que ocurra una cosa maravillosa que nos encandile y que creamos que, ok, por ser tan maravilloso, esto es el mensaje que necesito. No, ocurre en la vida cotidiana, en cada momento y cada día. Y lo importante es ser capaz de darse cuenta, observarla y tomar ese regalo para hacer lo propio. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Están buenas, ¿eh? Están buenas. Sí. Como diríamos acá, están sabrosonas. Absolutamente. Tú, Iván, que eres un hombre que entrega medicina, que en mi práctica personal en esa área, y personal digo por mí, y que me tocaba ver también a otros, qué increíble lo peligroso o el enredo que se puede generar con respecto a la fe en el sentido de la fascinación, de que alguien tiene un suceso extraordinario y niega lo ordinario. Y poco a poco, si es que alguien sostiene una práctica, y tanto tiempo que se puede haber ahorrado, lo extraordinario existe para demostrarte el milagro que existe en lo común y corriente, que es el milagro que pasa cada rato. Lo otro es como vivir una vida apostando cuándo me gano la lotería, cuando es mucho mejor trabajar y de a poquito ganarte, digamos, tus propios atributos y vivir de ellos a un paso normal que simplemente hipotecar todo esperando que yo estoy seguro que algún día me voy a ganar la lotería y puede que no pase y finalmente perdiste toda tu vida esperando ese momento y no tomaste todas las oportunidades que pasan en las cosas más sencillas de la vida. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Esto, entonces todo esto me lleva a una tercera que quería también compartirles, ¿no? Entonces, de una vez, la idea les va. Pues resulta que está una persona en un pueblo, ¿no? En otra dimensión, en otra realidad, ¿no? Ajá. Y en esta realidad, pues resulta que las personas, pues no tienen narices, ¿no? No tienen, ¿no? Entonces no pueden oler, ¿no? Entonces de repente estaba ahí caminando y de repente se mete como a un lugar así medio místico, como un tianguis místico. Y en eso, él ya había leído en muchos libros, ¿no? Que el olfato era algo maravilloso, que te ayudaba mucho en la vida y que convertía tu vida extraordinaria y bla, 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 bla. Y que la nariz era el secreto, ¿no? Entonces de repente estaba ahí y de repente iba pasando un hombre como un ermitaño, ¿no? Parecido a la carta del tarot, ¿no? El ermitaño allí iba caminando, ¿no? Como un Gandalf, un Merlín ahí, ¿no? Okay. Entonces decía, narices, narices, se venden narices, ¿no? Y pues nadie le hacía caso, ¿no? Y este cuate, pues fascinado, ¿no? Dice, wow, ¿no? Entonces va corriendo y le compra una nariz, ¿no? Entonces ya se la compra, se la pone, ¿no? Y en eso, pues ya empieza como a adaptarse a la sensación. Llega a su casa y de repente dice, pero qué cosa tan espantosa es esto que estoy oliendo, ¿no? Entonces empieza a ver y dice, no, es que esto huele horrible, ¿no? Mi casa huele espantosa, ¿no?
y de repente en las calles se da cuenta que huelen todo huele horrible, ¿no? Entonces, pues quiere buscar, ¿no? Al tipo este que le vendió la nariz para decirle hasta lo que no, ¿no? Hasta de lo que se iba a morir y de que pues por favor le devolviera el dinero porque la nariz era algo espantoso, ¿no? Entonces empieza a querer buscarlo, total, después de mucho tiempo y de martirio con el olor, lo encuentra y ya le dice, oye, desgraciado, ¿no? Yo te compré una nariz y la verdad es que no la quiero porque es horrible y no sirve para nada y es espantosa, ¿no? Y entonces este hombre se le queda viendo, se queda callado y se da cuenta, este muchacho que compra la nariz, que huele muy bien esta persona, ¿no? Que despide un aroma muy, muy, muy delicioso, ¿no? Ajá. Y entonces ya le dice, oye, pues huele, ¿qué es lo que estás haciendo y por qué tú hueles tan rico? ¿Es parte de los fraudes que haces o de tus engaños para que te compre ahora otra cosa? Y ya le dice, no, esto es así porque gracias a que puedo oler, puedo percibir mi olor y entonces me puedo asear y puedo permanecer limpio, ¿no? Entonces ahí se da cuenta y le dice, te di un gran regalo, ¿no? Que es la nariz, y en lugar de huir de ella, más bien úsala para transformarte, ¿no? Para mantenerte limpio, ¿no? Y le dice, y te voy a dar más para que también vendas más narices, ¿no? Entonces él ya va feliz y ahí termina la historia. Y creo que también es una historia muy buena y creo que también ya le resonó a ustedes bastante. Y es precisamente esto que pasa, ¿no? Cuando las personas se acercan a estos conocimientos y comenzamos a practicarlo, o ya sea que vayan a una sesión con algún terapeuta, o toman alguna planta sagrada con alguien que sí los esté guiando, que los lleve bien y demás, comienzan estos sustos, ¿no? Decir, híjole, ¿no? Qué cosa tan espantosa, qué horrible es todo esto que estoy viviendo. No, yo pensé que iba a ser más fácil, ¿por qué Eres el tú. terapeuta no me está ayudando? Me estoy sintiendo peor, ¿no? Entonces, creo que va por ahí. De todas maneras, de hecho, es maravilloso, la voy a anotar, nunca la había escuchado. Tiene que ver con que, por ejemplo, me acordaba cuando años, décadas en realidad, partí con mis primeras prácticas de meditación. eh, a mí siempre se me daba innato, porque yo generalmente, aunque no lo parezca, soy más tranquilo, por decirlo, soy más introvertido. Entonces era así como quedarme calladito, calmado, no me costaba tanto. Pero los demás venían con quiero calmar esta mente, así quiero dominarle y todo lo demás. Y terminaban las sesiones y decían, ¿cómo fue fatal? O sea, en realidad estoy que me voy a salir porque, o sea, la mente es peor. Se vuelve loca, salta de una cosa para otra y todo lo demás. Y el profesor le dice, espera, felicitaciones. Ahora te das cuenta. Siempre ha sido así, pero ahora la estás viendo por primera vez. Antes estabas acostumbrado a eso. Que es precisamente la idea de que cuando te agregan un sentido, de poder focalizarte y poder indagar y poder ver correctamente algo, probablemente, y aquí Claudio como terapeuta, como psicólogo, sabe que a veces las mejoras vienen con un envase que uno consideraría desagradable y que uno malinterpreta como retroceder, pero cuando en realidad es un signo de avance completamente. Totalmente. Y no solamente lo podemos llevar a contextos de experiencias trascendentales o de participar en ceremonias, sino también lo podemos llevar al cotidiano. Muchas veces Claro. es como, cuidado con lo que deseas, ¿no? Pero no en el mal sentido, sino muchas veces las personas dicen, ¿sabes qué? Quiero empezar un proceso de autodescubrimiento, empezar a conocerme más, a conectar más conmigo mismo y poder empezar a escucharme. Pero dentro de eso también es como que este regalo va con todo, no va como con opciones. Y muchas veces las personas empiezan a transitar por la noche oscura, ¿no? Y eso es a ver su historia, a reconocerse, a ver ese niño, a esa niña, a conectar con la pena, con la tristeza, con la angustia, no solamente con la alegría, con los orgullos. Y muchas veces las personas se ven sobrepasadas, ¿no? Pero naturalmente después van entendiendo que eso es la vida y que el verse a sí mismo también implica todo esto para poder acogerse y ayudarse a seguir caminando adelante. Eh, o sea, lo podemos llevar a distintos ámbitos. También me conecta con otra historia y lo voy a enlazar con la posibilidad de poder escucharse uno mismo y que uno mismo también sea su propio guía o su propio sabio o sabia que te va trazando el camino. Y es la historia de una niña
Y acá sí les voy a pedir a todos que nos echemos el tiempo hacia atrás y de pronto no hay ciudades, no hay autos, no hay aviones y solo hay pueblos, aldeas, provincias. Y efectivamente la vida es más tranquila, pero no por ello es más fácil. Y era una niña que se sentía muy rechazada y desadaptada en su familia. Y estoy seguro que más de alguno que nos están escuchando nos hemos sentido de esa forma. Y resulta que la familia pertenecía a una familia que era muy rica, que tenía un cierto estatus, que quería cuidar y proteger, y a la niña de verdad no le interesaban esas cosas. Disfrutaba mucho yendo a jugar al jardín, saliendo al campo, yendo al bosque, y todas sus hermanas seguían el ejemplo de su padre y de su madre. Y los papás no sabían qué hacer con esta niña, ¿no? Es como, no queremos ni siquiera que la conozcan porque van a hablar mal de nuestra familia. Y una vez el padre, ¿no?, sale al jardín, ve a la niña que está ahí jugando y le dice así como, casi ni mirándola, le dice, ¿sabes qué? No eres ni lo suficientemente loca o enferma para ponerte en un manicomio, ni eres lo suficientemente introvertida para ponerte en un convento, en un monasterio. La verdad es que no sé qué hacer contigo. Y la niña, tranquila, lo mira hacia arriba, ¿no? Deja el juguetito que tenía y le dice, padre, te voy a contar una historia. Había una vez, o ocurrió en una ocasión, que un huevo de una pata lo pusieron a incubarse con una gallina, hasta que el huevo salió y salió un patito. Y que seguía a la mamá gallina por todos lados, hasta que un día la mamá gallina decidió ir un poco más lejos, llegó a un gran estanque, y el patito, como en un impulso innato, sin saber por qué, corrió feliz, se metió al agua y empezó a nadar y se fue lejos. Y la mamá gallina se quedó a la orilla, angustiada, gritando para que regresara. Y la niña lo mira y le dice, yo, padre, he logrado ir más allá y he conocido el océano, y ahí descubrí que el océano es mi hogar, pero yo no tengo la culpa de que tú hayas decidido quedarte en la orilla. Entonces, ahí hablamos, ¿no?, que cada uno tiene un propio descubrimiento y que muchas veces no va con las personas que nos rodean, pero aún así hay que tener la certeza o la convicción de que lo que siento o mi intuición o lo que dice mi corazón es el camino correcto y el adecuado. Y hay que creer en eso, no hay que soltar Sí, esa idea. sí. Total y absolutamente de acuerdo. También considero que fue así, como que bailada, ¿no? Así, con la otra Tal historia, cual. sí, 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 muy cierto, muy cierto. Absolutamente. Qué importante hacer lo que es para uno y no lo de otro. Mm, Y volvemos a la historia primera, que no es un mapa, es tu ah, experiencia. En el mismo lugar es otra experiencia porque es otra persona. Y no puedes tú seguir imitando para dejar a otros contentos o para sentirte seguro porque viste que al otro, que es tu papá, que es tu hermano le va bien. Cada uno con lo suyo. Cada uno está viendo su propia aventura, mm, pero hay que tomarla como tal, como aventura, como un juego. Si no, la cosa se complica. Amigo, déjame decirle que quiero recordarles que, bueno, esto es parte de los ejercicios que incluyen el taller que hacemos juntos, como fue en el taller de la conciencia, y que ahora partimos, el taller de la conciencia 2.0, que se inicia ya el 13 de noviembre. Sí, efectivamente, mañana. Esto van a ser varias sesiones con cada uno de nosotros, con ejercicios, con vivencia, con experiencia. Y los horarios son, hora Chile, de las 7 de la tarde hasta las 9:30. Sí, horario extendido, sí, para que quede todo claro donde podemos después hacer todas las preguntas e indagar en esto. Una más, Iván, que hay alguien aquí, mucha gente está dando las gracias, como Nora, gracias a los mejores, me hacen reír, entender muchas cosas, pero Juan José Milligan dice, si nos puedes recordar el cuento del Anillo del Rey, ese que es bueno para todos y que yo no lo conozco, el Anillo del Rey. Ok, bueno, vamos a hacer algo. Voy a contar rápido el Anillo del Rey, pero hay otro con el que quiero así, que quiero Perfecto. compartirles, ¿no? Así, vale. este, igual y sí lo conocen, yo creo que sí, pero ahorita se van a acordar. A ver. Lo voy a contar en versión rápida porque lo estoy tratando de recordar así lo más nítido posible, ¿no? Pues resulta que es un príncipe que está viviendo en ese momento, en su reinado, unas cosas terribles. El papá ya, pues está por morir, ya está casi ya en las últimas.
y entonces le dice a su hijo que le va a dar el regalo más importante, más grande, ¿no? Y entonces se quita un anillo, que es el anillo más preciado que tenía el rey, y le dice que más que todas sus tierras y más que todo el castillo y más que todo eso, es ese anillo. Pero se da cuenta, le dice que ese anillo tiene un compartimento secreto en donde se guarda un recadito. Pero le dice que ese compartimento secreto solamente lo puede abrir cuando esté en algún momento muy, pero muy difícil, así, en un momento terrible, o cuando esté en el momento más hermoso de su vida, o que considere que es el más bello, ¿no? Entonces, este príncipe dice, ok, ¿no? Entonces ya guarda el anillo, y pues las cosas salen mal para este reino, porque habían muchos problemas, todo empieza a salir mal, pierde el castillo, todo sale terrible, pero todavía no lo quiere abrir, ¿no? Hasta que pues ya prácticamente es un indigente, ya vive en la calle, ya no es nadie este príncipe, y dice, bueno, pues creo que es el momento, ¿no? En un momento de llanto, agarra el anillo, lo abre, y cuando lee el mensaje decía, esto también pasará, ¿no? Entonces se queda pensando y dice, wow, ¿no? Ok, entonces ya guarda el anillo, las cosas cambian, todo se arregla, se dieron cuenta que había sido unos engaños y demás, recupera su reino, todo vuelve a ser extraordinario, recupera a su reina, sus hijos todos maravillosos, una gran fiesta, todos felices, y se acuerda en ese momento, entonces vuelve a sacar el anillo, vuelve a leer el mensaje y dice, esto también pasará, ¿no? Entonces, esta anécdota nos enseña eso, ¿no? Como todo en esta vida, pues cambia, todo siempre se transforma, y debemos de aprender precisamente a fluir con las circunstancias, ¿no? Y no a pegarnos a las mismas, ni dejar que nuestra mente nos gane, ¿no? Entonces, esa es la historia del anillo. Maravillosa, excelente. No lo sabía, está genial. Así que robada también. Capturada para algún otro momento. Maravilloso. Y cuéntanos, Iván, cuál es el cuento con que querías coronar esta sesión de hoy? Que, oye, esto de los cuentos se pasa volando. Ya nos queda este último cuento y estamos. A ver, yo creo que ya la han escuchado. Es la famosa tela, la tela invisible, ¿no? La tela invisible del rey. Igual la contamos así a velocidad rapidísima. Dale. Resulta que llegan unos estafadores, ¿no? A un reino, pero pues nadie sabe que son unos estafadores, y entonces logran convencer al rey de que ellos pueden crear pues una ropa extraordinaria, increíble, fascinante, y le dicen que pues ya han trabajado con otros reyes, pero que pues es muy, muy caro su servicio, y que pues quién sabe si ese rey tenga para pagar este tipo de tela tan impresionante que ellos manejan. El rey se la cree, y entonces pues les da un montonal de oro, ¿no? Y de riquezas para que le hagan su traje, ya le sacan el diseño y demás, pasan algunos días, casi se va un mes entero, y entonces ya el rey pregunta que qué pasó, hasta que ya estos cuates pues ya no tienen cómo decirle que se espere más tiempo, y entonces ya le dicen que se lo pruebe, ¿no? Entonces el rey ve cómo ellos agarran así como con sus manos, como si agarraran algo y lo están doblando, ¿no? Y entonces el rey como que se queda pensando y les dice, oigan, ¿qué están haciendo, malabares o qué? Y entonces ya dice uno de ellos, no, ¿qué acaso usted no ve la tela? Lo que pasa es que esta tela es una tela tan fina que solo las mentes más inteligentes y más sabias del mundo pueden verla, los demás no la pueden ver. Y entonces en ese momento él dice, claro, sí, por supuesto que la estoy viendo, es muy hermosa, ¿no? Porque no quería verse tan idiota, ¿no? Entonces en ese momento, pues él cree, ¿no? Realmente se la cree, ¿no? Entonces dice, pues si estos hombres ya han trabajado con otros reyes y se ven tan sabios en lo que hacen, pues de seguro sí soy muy tonto, pero no quiero que el pueblo y la gente sepa que soy tan idiota, ¿no? Entonces, pues voy a ver cómo agarro esta tela y me la pongo, ¿no? Entonces ya le dicen que la tome, él se la pone, y él dice, no, pues como que sí la siento, como que sí la traigo, pero no sé si no, pues quién sabe cómo se me vea, ¿no? Ya, ¿cómo se me ve? Y todos, no, se te ve maravillosa, ¿no? Entonces, como los que estaban ahí escucharon, ¿no? El virrey y todos los que estaban ahí, también le dicen, no, es increíble esta prenda, rey, es muy bonita, porque ninguno se quería ver idiota, ¿no? Entonces, en ese momento ya el rey estaba muy feliz, muy contento con este traje, decide salir, ¿no? Como al desfile que estaba en ese momento, y en ese momento, precisamente donde está el desfile, la gente está viendo que está desnudo, ¿no? Que está encuerado el rey ahí, ¿no? Entonces, en ese momento,
se pasa el chisme y la gente empieza a decir, oigan, lo que pasa es que es una tela tan hermosa que solamente los sabios y los más inteligentes pueden verla, ¿no? Entonces todos así de, wow, qué hermosa ropa, rey, le gritaban, ¿no? Y un niño que pues no había escuchado, ¿no? Estaba viéndolo y el niño pues grita, ¿no? Se empieza a atacar de la rey y dice, el rey está encuerado, ¿no? Ese rey está desnudo. Todos empiezan a darse cuenta y también se empiezan a reír y demás, ¿no? Y al final pues resulta que pues los estafadores escaparon y ya no los agarraron y pues todo había sido un fraude. Y esta historia a mí me fascina, sí me encanta, porque precisamente cuántas cosas en este camino precisamente que llamamos de autoconocimiento, pero también en lo espiritual y en todas estas cosas, hay personas que se compran ideas, ¿no? O se compran cosas que, como hablamos desde el principio con las historias, no las han vivido en su experiencia, pero por quererse ver, ¿no? Precisamente como comentabas también, esta parte del ego, ¿no? De sentirme que yo sé mucho y que bla, 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 siguen inclusive con fantasías o con cosas que ni siquiera han vivido en su experiencia. Y lo peor es que encuentran personas que siguen con esas mismas fantasías y alimentan, ¿no? Por no decir ahorita nada de nombres ni de cosas, pero son estas como ideas que dices, bueno, ¿de qué a mí me sirve saber esas cosas tan raras de las que se están hablando, de las que se dicen, si en mi vida y en mi experiencia, pues no las estoy viendo, yo no las estoy experimentando, ¿no? Y así se nos ha engañado con el diablo y que el no sé qué, que te va a atacar, y son todas estas ideas que son como esta ropa invisible, ¿no? Siempre lo he visto de esta forma. Absolutamente, solo hace falta un corazón honesto y ojos sencillos que miren algo y que es una mentira, por mucho que todos se la quieran creer, basta un comentario de la verdad para que todo se derrumbe, digamos, y quede expuesta las grandes mentiras, ideas, inventos que se pone la gente. Cierto. Tal cual. Maestro, amigos míos, les cuento que llegamos al final porque tenemos 2 minutos para despedir. Recordarles, mañana, sí, 13 de noviembre, luego el 20 y el 27 y el 4 de diciembre, cada uno de nosotros que acá presente va a ser una de las clases, ¿cierto? De 2 horas y media, ni más ni menos, en donde es experiencial, es de instrucción, deporte académico y también de vivencias, y donde pueden plantear sus preguntas, y finalmente nos reunimos los tres para hacer un gran conversatorio con todos ustedes. Este taller, que es el juego de la conciencia 2.0, que se inicia mañana el 13 de noviembre. Ha pedido al público. Es una especie de update, así para esos 2.0, y ya pronto también, así como esto, vamos a hacer un taller solo de cuentos e historia que ennoblecen el alma, que nos hacen crecer y que nos sanan, por supuesto. Queridos amigos, Iván, Claudio, abrazote, se pasaron, son unos genios. Hoy día voy a dormir como un niño que le contaron un cuento maravilloso para expandir el alma. Antes de cerrar, Solfa, y también Claudio, si pueden, podemos compartirles a dónde pueden escribir, a dónde pueden ver lo del taller. Por favor. Sí. Sí, ¿Claudio? Sí, bueno, pueden buscar el taller en www.sericonciencia.cl, en nuestras redes, también como Instagram, nos busca por Instituto Ser y Conciencia, y escribir al mail que es institutoseryconciencia@gmail.com. Ahí ustedes escriben y ahí les vamos a enviar toda la información. Muy bien, Iván, muy bien, excelente, siempre atento, ¿ves? Te quería ver. Ahora bien. Sí, queridos amigos, muy buenas noches. Un abrazo. Muchas gracias, grande Iván, Claudio, amigo mío. Cuídense, que estén muy bien. Abrazote.